Hola amigos, bienvenidos a Balón Tricolor, el mejor canal del mundo, Barcelona Sporting Club, pero que también habla de la selección ecuatoriana de fútbol. Nada más y señores, ya salió oficialmente la convocatoria. De hecho, ya les di el primer vistazo a la convocatoria de 26 jugadores para representar a la selección ecuatoriana de fútbol, pero hoy quiero hacer un análisis mucho más minucioso, un análisis mucho más a profundidad. La convocatoria es buena, la convocatoria es mala, la convocatoria pudo ser mejorable, todo eso y más me parece importante analizarlo. Pero bueno, primero nos vamos a basar en tres partes importantes para iniciar el análisis, que bajo mi punto de vista van a ser las siguientes. Jugador sorpresa que esté en la convocatoria, jugador que no creo que se lo esperaba mucha gente, jugador error que esté en la convocatoria, que de hecho a mí solo me pasa con uno, y los que vieron el video del día de lunes lo van a saber, y por último, jugador sorpresa, pero una sorpresa positiva, una sorpresa que diga, aquí BKC se sacó el sombrero y hizo muy bien. Primero vamos con el jugador sorpresa de que sea convocado, que sin duda alguna para mí es Moisés Ramírez. A ver, entiendo que Moisés Ramírez prácticamente fue fundamental, entre comillas, o fue el tercer portero fijo durante las eliminatorias, pero sabiendo el nivel con el que tuvo al inicio en su club, que obviamente después fue a más, no creo que fue o haya sido la mejor decisión. En los últimos amistosos, en los anteriores a estos, prácticamente el jugador que fue convocado era Cabezas, y para mí se debió haber mantenido así. Tampoco vamos aquí a hacer tanto revuelo, tampoco vamos a decir, no, BKC es el pollo corrupto, que esto, que lo otro, no. Es una convocatoria más, pero siento yo, y no les voy a mentir, que para mí se está quitando el puesto a cualquier otro arquero que en el futuro podía ser mejor y que en el pasado también lo ha hecho mucho mejor. El caso de David Cabezas es uno, pero para mí el tercer arquero de la selección debió y debe ser, sin duda alguna, don Pedro Ortiz. Todos aquí saben prácticamente, soy hincha de Barcelona a muerte, pero no me dificulten hablar bien de los jugadores que se merecen estar en la selección, porque para mí el mejor tiene que estar en la selección ecuatoriana de fútbol. Y sin duda alguna, Pedro Ortiz debe ser el tercer arquero para ver si puede competir en un futuro cuando se vaya Hernán Galíndez con Gonzalo Valle. Pero bueno, según Sebastián Becasese, el futuro de la Tri a lo mejor pasa por las manos de don Moisés Ramírez. Tampoco quiero hacer tanto escándalo, es cierto, en la selección ecuatoriana de fútbol deben estar los mejores ecuatorianos, pero al menos esta posición es el tercer arquero. ¿Qué taparía solo si se incendia, pasa esto? Y pese a catástrofe no creo que dispute ni un solo minuto. Pero bueno, ahora vamos con la segunda categoría de jugadores, que para mí fue un error garrafal llevarlo. Que en este caso tengo que decir a don Kendry Páez. Y ojo, no es que yo sea hater de Kendry Páez. De hecho, para mí Kendry Páez hace menos de 2 años, 3 años, era un jugadorzazo, un fuera de serie. Pero para mí, el nivel que mantiene Páez en River, que prácticamente fue descartado en 3 partidos eliminatorios, no le alcanza para ser convocado con Ecuador. Para nada, no le alcanza. Más tomando en cuenta que en el puesto de Páez, Ecuador tiene una infinidad de jugadores infinitamente mejores. No te voy a decir calidosamente que esto que el otro, pero también infinitamente mejores a nivel rendimiento actual y a nivel minutos jugados. Me parece mal, lo voy a ser totalmente sincero y tajante, que se convoque un Páez que, repito, en River ni siquiera se podría considerar que en muchos partidos fue la segunda opción. Como lo dije, de los últimos 3 partidos de River prácticamente cuando estaban jugando el campeonato argentino, Páez no fue convocado en 2 y en uno jugó la nódica cantidad de 5 minutos. Si Ecuador en algún momento quiere progresar, se debe, por más importante que haya sido, entre comillas, el jugador en la fase eliminatoria, que esto que el otro, se debe comenzar a hacer convocatorias a base de nivel, para que los jugadores sepan que solo pueden llegar a representar al país si se sacan la madre, porque si ya tienen un cupo asegurado, porque supuestamente son muy importantes para el grupo,
muchos se van a desmotivar, jugadores de su propia posición, y el mismo jugador no va a rendir de la misma forma. Pero bueno, repito, todo este video está basado en mi apreciación. Yo no hubiera convocado a Kendry Páez, pero Sebastián Becachese lo hizo. Y ahora vamos con la parte de jugadores que me sorprendieron, pero para muy positivo que estén. Y aquí por suerte son más o menos bastantes. El primero, Don Jordi Caicedo. No les voy a mentir, no les voy a engañar. Para mí Jordi Caicedo era muy complicado, tomando en cuenta que en eliminatorias fue prácticamente no tomado en cuenta nunca que lo convoquen. Para mí era muy complicado ver un Jordi Caicedo vistiendo la camiseta de la selección, al menos en el Mundial, pero verlo en la lista me hace pensar que al menos Becasese sí se ve y a veces analiza a sus jugadores. ¿Por qué? Porque sencillamente Jordi, estamos hablando del segundo máximo goleador de la Liga Argentina y prácticamente que Huracán se fue en cuartos de final, y de un jugador que es diferente al resto de delanteros que tiene. Jugador tanque, podemos llamarlo así, jugador de área y jugador que en muchas etapas te puede brindar velocidad. Sin duda alguna, algo positivo de esta lista, y me estoy saltando prácticamente al último punto, que era mi conclusión final, pero algo positivo de esta lista es que se lleva varios distintos prototipos de jugadores. Caso de Jordi Caicedo. Vamos con Jeremy Arévalo, el gordito, así se le dice de cariño. Sin duda alguna también me gusta que esté en la convocatoria. Por el momento que estaba atravesando en Stuttgart, pensé que no iba a llegar, pero tomando en cuenta, en consideración que la delantera en Ecuador es algo que tiene un futuro prácticamente incierto, que Jeremy Arévalo logre coger experiencia de un mundial, pensando en ese mundial 2030, es positivo. Algo que le falta a Ecuador son goles. A lo mejor en un futuro Jeremy Arévalo nos lo consigue. Pero ahora vamos con el jugador que más me gustó que esté en esta convocatoria, porque además en el partido contra Arabia Saudita se comprobó que es un jugadorazo. Y damas y señores, le estoy hablando ni más ni menos que de Anthony Valencia, jugador que creo yo es suplente, va a ser suplente de Pedro Vite, pero veo que tiene cualidades muy interesantes. Un prácticamente creativo se podría llamar, que a veces tiene un gambeteo bueno y lo vimos contra Arabia. Es un jugador muy sólido, es un jugador muy sobrio, es un jugador que siempre piensa un poquito más y sin duda alguna su convocatoria me gusta pensando en el futuro, ya que es un jugador sumamente joven. De ahí, la verdad, el resto de convocados, les voy a decir 100% la verdad, me los esperaba. Caso Gonzalo Valle, sabía que Gonzalo Valle tiene que ser el segundo portero de la selección. William Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Jaymar Medina, jugadores que sabías que se iban a meter, Ángelo Preciado, jugadores que sabías que se iban a meter prácticamente en la lista final, pase lo que pase, excepto que existe una catástrofe. Pero también voy a hablar de Jackson Poroso. ¿Por qué? Porque he visto que desde que salió la convocatoria, más o menos solo un día, se ha hecho mucho revuelo en redes sociales de que Jackson Poroso va a vivir su segundo mundial sin nunca haber jugado prácticamente el proceso eliminatorio o nunca haber sido convocado para un proceso eliminatorio, que es algo que no les voy a mentir, para mí sí se me hace un tanto raro, se me hace un tanto peculiar saber que un defensa que no ha tenido proceso eliminatorio se mete en la lista, más considerando que a lo mejor para el grupo es un completo extraño, pero para mí Poroso, lo que ha hecho en Cholos de Tijuana es muy positivo. Sin duda alguna ha jugado prácticamente muchísimos, por no decir más del 80% de minutos, y repito, en la selección tienen que estar los mejores. Además, lo mismo de siempre, Jackson Poroso solo jugaría si existe alguna catástrofe, porque creo yo que Barcelona, la tricolor está muy bien defendida en los puestos de defensa, valga la redundancia. De ahí Minda, Caicedo, Alcíbar, Castillo, Yeboah, Franco, Vite, Angulo, Plata, Rodríguez, Anthony Valencia, aunque ya lo dije, Ener Valencia, ya me los esperaba y sin duda alguna yo siento que este año Ecuador puede hacer un gran mundial. Yo, como lo dije en el video de lunes, tengo mucha esperanza en la Tri. Me parece que la experiencia pasada del año 2022, pese a que pudo haber sido un poco traumática contando el palo de plata, de ahí el gol que nos meten al último minuto Senegal, todo eso que fue un poco traumático, sin duda alguna creo yo que a los chicos, a los jóvenes en ese instante, que siguen siendo jóvenes, pero ya no tanto, como Pacho, Hincapié y el propio Moisés Caicedo,
le sirvió mucho ya tener una experiencia previa mundialista. Algún jugador que me falta en esta convocatoria en vez de Páez, yo lo tengo que decir, a lo mejor estoy sesgado porque soy barcelonista y lo saben, es Bruno Caicedo. Para mí Bruno Caicedo, dejando de lado que mantiene muchos mejores números que Kendry Páez contando asistencias y goles, ha sido un jugador que actualmente disputa más minutos, ha jugado más minutos, ha tenido más rodaje, no es en una liga tan competitiva como otras, porque es la MLS y todos sabemos que la MLS es una liga meme, pero sí me hubiera gustado bastante que Don Brunito Caicedo se termine metiendo en esa convocatoria. Pero bueno, Bruno Caicedo tiene un futuro espectacular y no creo que deberíamos encender las alarmas porque no se es convocado en este mundial. He leído otros nombres, Kenny Arroyo para mí también pudo haber sido perfectamente una adición real para esta convocatoria. Para mí tenía mucho que aportar, más considerando que él sí es un jugador muy importante en una de las ligas más importantes y más difíciles de todo el planeta como es la brasileña o el Brasileirao. Pero bueno, decisión lastimosamente de Sebastián Becasese. Y el nombre que sí me falta es Don Patrick Mercado. Para mí hubiera sido el cambio perfecto de Moisés Caicedo. Él obviamente no es convocado, para que no lo sepa, por algo de fuerza mayor, prácticamente una lesión que ya lo dejó o lo va a dejar un año fuera de canchas, muy lastimosamente, porque sí me hubiera gustado que Moisés Caicedo no hubiera sido un cambio tan a la altura, porque para mí Moisés Caicedo es uno de los mejores jugadores del planeta, pero sin duda alguna hubiera sido un cambio de gran valor. Pero bueno, la convocatoria en conclusión es buena, no excelente, pero es buena. Tenemos con qué defendernos, Ecuador tiene con qué ir a ese mundial, Ecuador convocó, se podría decir prácticamente a lo mejor que tiene, y espero que este año no vayamos solo por una ronda más, sino que vayamos por 3, por 4, por 5 y traigamos la Copa del Mundo. No, mentira. Pero bueno, señores, hay que soñar. Muchísimas gracias por el video, como yo siempre les digo, Dios me los bendiga. Chao, chao.